Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que si le pregunto a esas personas que son apasionados por la navegación o por la pesca, si tienen miedo cuando están en medio de una gran tormenta, probablemente me digan que, que tienen un poco de miedo o que tienen mucho miedo. Entre los apóstoles y los discípulos habían varios que eran pescadores de profesión, de eso vivían. Con lo cual nos dice que esta tormenta que los desconcierta y que les da temor, los terrifica, les da terror, debe haber sido bastante grande, porque pensaban que se iban a hundir. El lago de Genesaret, o el mar de Galilea, como le llaman también, se producían estas tormentas inesperadas, que básicamente sorprendían y aterraban a las personas. No era raro que aún en días con un cielo perfectamente claro, con cielo azul, vinieran estas tormentas de un minuto para otro, sin anunciar. Esto pasaba porque el lago todavía está rodeado de varias montañas. Muchas veces lo que pasaba es que estos vientos de alturas se metían entre las quebradas y las montañas y empezaban a hacer como un túnel, y con la presión, digamos, tomaban mucho impulso y tomaban mucha fuerza, y entonces cuando salían al lago, salían con esta fuerza de haber estado comprimido entre las montañas y de haber creado como un túnel. Entonces cuando salían al lago producían estas olas inmensas y que se agitara ese lago. Cuando Jesús y los apóstoles deciden ir a la otra orilla del lago, Jesús se pone en la popa, donde generalmente había ahí un almohadón y una manta, y se queda dormido. Eso es lo primero que llama la atención, que Jesús se duerme, lo cual muestra esa parte humana de Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Muestra que Jesús dormía. Y si uno lee lo que viene antes de este pasaje, los capítulos anteriores en Marcos, ve cómo Jesús ahora ya está yendo de pueblo en pueblo, predicando en las sinagogas, curando a los enfermos, sacando demonios de las personas. Estaba cansado. Y eso nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando tenemos esas semanas que es una cosa tras otra, esas semanas que son ajetreadas. Y un momento que nos quedamos dormidos en cualquier lado. Bueno, eso le pasó a Jesús. Cuando se desata esta tormenta y el agua comienza a entrar en la barca, les entra el pánico a los discípulos. Y básicamente estoy seguro que ya habían hecho muchas cosas antes de esto. Pero bueno, les entra el pánico y se dan cuenta que están en problemas. Muchas veces pasa eso en las tormentas de nuestra vida. Cuando vienen esas tormentas, descubren nuestra vulnerabilidad. Descubren que no somos omnipotentes, que no podemos contra todo. Y esto es lo que les pasó a estos discípulos. Y nos pasa a nosotros cuando tenemos esas prioridades o esos proyectos en nuestra cabeza. Decimos, esto es lo que vamos a hacer. Y vienen estos eventos inesperados en nuestras vidas, que derrumban todas nuestras agendas, nuestros planes, nuestras expectativas, aun cuando seamos expertos en lo que hacemos. Como les pasó a los discípulos, eran expertos en la navegación, eran pescadores. Y definitivamente la pandemia ha sido una de estas tormentas que nos ha descolocado a todos, que ha producido mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre. Pero aún fuera de la pandemia, estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestras vidas ha tenido alguna de esas tormentas que nos ha descolocado un poco, que nos ha hecho tener temor y decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en mi vida, con mi familia, con el trabajo?
los discípulos se saben vulnerables y reconocen que ellos ya no pueden hacer nada. Entonces, en ese momento se dan cuenta que Jesús está con ellos. Entonces van y lo despiertan. Lo despiertan y le dice, no te importa que maestro, no te importa que nos hundamos. Me imagino que debe haber sido un poco de desesperación ver que él estaba durmiendo ahí. Interesante porque muchas veces nosotros usamos esa frase con nuestros seres queridos. Cuando por ahí decimos, no te importa nada, o a ti no hay nada que te importe. Es como que, y muchas veces nos frustra porque muchas veces cuando a mí me importa algo, y para mí es algo importante y a la otra persona no le importa, es frustrante. Bueno, por ahí a lo mejor eso es lo que sintieron los discípulos, que estaban haciendo todo lo que podían ahí en la barca para que no entrara el agua, para no hundirse, y Jesús durmiendo. No te importa que nos hundamos. Muchas veces, de la misma manera, lo que le pasó a los discípulos, pasa a la gente, no solo en nuestra relación con los seres queridos, sino en nuestra relación con Dios. Porque por ahí pensamos que Dios, en esos momentos de tormenta, de dificultades, de enfermedad, por ahí pérdida de trabajo, pensamos, bueno, Dios se quedó dormido, no le importa lo que está pasando en mi vida. En realidad, sí, Dios está ahí con nosotros. Está ahí con nosotros y le importa lo que nos pasa a nosotros. La acción de Jesús, después de que lo despiertan, muestra la divinidad de Jesús. Al quedarse dormido mostró su humanidad. Bueno, al decir al viento, cállate y enmudece, y de ahí que vino la calma, muestra el poder divino de Dios, de Jesús. Sin embargo, lo más interesante es lo que viene después que hace eso. Le dice a sus discípulos, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Y en realidad los discípulos no han dejado de tener fe. Porque de hecho por eso invocan a Jesús, por eso lo recurren a Jesús, porque tienen fe que Él puede hacer algo. Jesús invita a tener fe. En esos momentos de tormenta, la invitación es a tener fe. Y esa fe que no solo quiere decir que, bueno, creemos que Dios existe. Bueno, eso es fe. Pero ir más allá, bueno, creemos que Dios existe, que Él está conmigo en la tormenta y que tengo que recurrir a Él y que tengo que confiar en Él. Diciendo esas palabras por ahí que decimos, Jesús, en vos confío en esos momentos de tormenta. El comienzo de nuestra fe es saber que necesitamos la salvación, que no somos autosuficientes. Es una cosa que me van a escuchar decir frecuentemente, que no, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con Jesucristo, no somos el llanero solitario que vamos ahí solos con Él. No, Dios desde el comienzo llamó a Abraham y a su pueblo y al clan de Abraham. Después hizo lo mismo con Israel y las 12 tribus de Israel. Y cuando se encarnó en la persona de Jesucristo, hace lo mismo, Jesús hace lo mismo. Llama a sus apóstoles, llama a los discípulos y caminan juntos. La fe es siempre caminar juntos con Jesús en comunidad, experimentar el amor de Dios en comunidad, crecer en la fe en comunidad, crecer en el conocimiento de la fe católica, de la fe cristiana en comunidad, e ir por las tormentas apoyándonos los unos a los otros, digamos, pasar esta tormenta juntos. Necesitamos a Jesucristo en nuestra barca, entregándole todos nuestros temores, porque solo nos hundimos. Jesús trae paz a esas tormentas de nuestra vida, especialmente a esas tormentas cuando tenemos ansiedades. La ansiedad es el peor enemigo de la paz, porque cuando estamos ansiosos estamos preocupados por lo que nos pueda pasar a nosotros, a nuestras familias, como perdemos la paz. Y Jesús nos habla de un Padre que siempre va a estar ahí, que nunca va a usar su mano para algo malo, sino para levantarnos, para llevarnos por la tormenta. Por eso la invitación que nos hace Jesús es a imitar a los discípulos y a pedir auxilio en momentos de necesidad, experimentando
esa paz que viene de saber, bueno, cuando Jesús está a bordo, la tormenta va a estar ahí, pero no nos vamos a hundir. Los evangelios nos enseñan que la verdadera señal del discipulado es tener fe. Tenemos fe en Cristo, incluso en medio de las tormentas, especialmente porque con Él, de nuevo, no nos hundimos. Jesús nos pide confianza en Él, que confiemos en Él. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, estamos en medio de la tormenta, digo, vamos a recurrir a Jesús. Y vamos a poner nuestra confianza en Dios. Y a veces la respuesta que obtenemos de Jesús es, bueno, justamente porque confiaste en mí, porque acudiste a mí, yo también tengo confianza en ti. Te voy a dar la gracia, te voy a dar los dones que necesitas para que, acompañándote, puedas navegar por esta tormenta. Jesús confía también en nosotros, en nuestras capacidades para navegar por las tormentas. Por eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque muchas veces pensamos que o queremos que la solución sea mágica. Y en realidad no hay magia en esto. Es nosotros con Jesús y Jesús con nosotros, trabajando juntos. En varias ocasiones nos podemos preguntar por qué tenemos que sufrir las diferentes tormentas en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no nos salva de esas tormentas? Y la única respuesta al sufrimiento humano es la fe. Esa es la respuesta al sufrimiento humano. Jesús nos enseña a nosotros que somos los discípulos de hoy, que tenemos que permanecer cerca de Él y seguirlo en las cosas simples, como seguirlo en los mandamientos, en las enseñanzas que nos da a través de la iglesia, sabiendo que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros, que Él ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado. Bueno, ver en esos momentos difíciles a ver cómo podemos navegar junto con Él. Por más que por ahí no hayan grandes milagros en nuestras vidas, que decir, bueno, estaba mal y por milagro, que los milagros ocurren, pero muchas veces no vemos esos milagros en el medio de la tormenta. O cuando no hay una explicación racional, ¿por qué estoy sufriendo de esta forma? ¿Por qué estoy pasando por eso? Bueno, Jesús pide que pongamos nuestra fe en Él aún en esos momentos. El Evangelio de Marcos siempre nos anima a depositar nuestra confianza en Cristo, cuyo sufrimiento, muerte y resurrección da significado a nuestra vida. Y ese es el punto en donde nos tenemos que apoyar. En el misterio de salvación. Ese es como la roca fundamental para nosotros. Y ese punto donde decimos, bueno, acá hacemos pie y a través de esto, de la pasión, muerte y resurrección, todo tiene sentido en mi vida. Desde el comienzo de esta semana, yo personalmente me he unido a esta barca de Blessed Trinity. Ahí estaba en la barca del seminario y me tomé un pequeño botecito. Me arrimé y salté a la barca de ustedes, porque ustedes ya han estado en este camino por los diferentes mares que han estado navegando por mucho tiempo. Bueno, yo ahora estoy a bordo y sabemos que Jesucristo está con nosotros en esta barca, que por ahí van a venir algunas tormentas, pero que no tenemos que tener miedo. Más bien, tenemos que tener fe. Fe en Jesucristo, fe en que Él está con nosotros aquí en Blessed Trinity, que está con ustedes en sus familias, en su trabajo, en las actividades que hacen. Siempre, por más que parezca que está dormido, no está dormido. Está siempre preocupándose por nosotros y pidiéndonos a nosotros que pongamos nuestra confianza en Él, que tengamos fe en el medio de las tormentas.